en un primer momento, cuando nos llegó esta invitación, me pareció válida la idea de generar una reflexión entre un grupo de gente. La idea del formato de mesa redonda me parecía que era un poco, que es un poco un esquema del cual podemos sacar, no sé si respuestas, pero sí algunas definiciones de algunas preguntas. Charlando ayer un poco con Edgar, uno de los temas claves, que era así un punto un poco central de su presentación, era la idea de el rol del arquitecto. Entonces, frente a la primera pregunta, frente a la primera definición de la arquitectura, que es el título de este panel, la arquitectura en las ciudades inteligentes, inmediatamente se define una idea primera de cuál es el rol del arquitecto. Y en todo caso, desde mi humilde postura, yo lo que puedo hacer es contarles nuestra experiencia en ese sentido, de haber interactuado en las ciudades. Es muy buena esa imagen de que la ciudad es lo que queda como vacío restante después de las intervenciones que los arquitectos van haciendo. Pero como primera situación siempre me ha llamado la atención ir viviendo estas situaciones donde se genera una distancia entre el arquitecto y el habitante de la ciudad. Nosotros medios en chiste hablábamos que nos juntamos entre arquitectos, hablamos de las ciudades y están los arquitectos y están como si fueran los seres humanos que habitan las ciudades. Y esta distancia, planteada así medio en broma, en realidad es quizás un poco más crítica en cuanto a la definición de nuestro rol profesional y a esa mirada individual cómo se traduce después en un esquema colectivo. A partir de esto, a mí personalmente se me disparan una serie de preguntas. En nuestra experiencia, me ha llamado mucho la atención que desde el esquema de trabajo privado, la conciencia real de lo que es la responsabilidad como profesionales en cuanto a la imagen de las ciudades, a lo que se transmite como ideal, como visiones, como sentido de pertenencia común a los habitantes de una ciudad, esa referencia queda acotada a lo que son los objetivos planteados puntualmente por un cliente, en el caso de un emprendimiento privado, y de la conciencia o la visión de ese cliente en cuanto a cuál sería un ideal de ciudad. Dentro de este esquema se han planteado situaciones en los últimos años como la aparición de la mano, del auge de la construcción, del boom inmobiliario, bueno, que ahora que se dio fundamentalmente a partir del 2003 y 2004, ese nervio o esa preocupación de los habitantes de la ciudad que percibían una distancia en cuanto al valor de la ciudad y a lo que se estaba en esta dinámica de mercado instalando. De hecho, han aparecido organismos como Basta de Demoler y otros grupos que intentan preservar ese carácter reconocible y válido de la ciudad, sobre todo, bueno, en este caso estamos hablando de Buenos Aires. Y me pasó en alguna charla con gente de esta agrupación donde me decían que la ciudad estaba en riesgo y que Buenos Aires, que era, cito textualmente, el París de América, podía eventualmente llegar a perder esa condición. Y a mí lo único que se me ocurría contestar era que, bueno, que en realidad esa visión como constante y estática de un París no necesariamente era real en el sentido de lo que es la dinámica del crecimiento y también un poco una reflexión que varía todo el tiempo en cuanto a quiénes somos y dónde estamos. Y hay una pregunta básica que en realidad nosotros la trasladamos a cualquier proyecto de arquitectura, que es cuál es nuestro tiempo y cuál es nuestro lugar. Creo que eso hay en cada emprendimiento que a nosotros nos ha tocado participar. Tanto nosotros somos un estudio que tiene base en Córdoba y en Buenos Aires y trabajamos en todo el país y también hemos tenido oportunidad de trabajar en otros lugares también más remotos. Entonces el ejercicio del análisis de contexto y de identidad para que nuestra propuesta arquitectónica sea pertinente es un ejercicio constante. Y volviendo a esa charla con esta persona, yo decía, no, bueno, pasa que Buenos Aires está en Latinoamérica. Y esta persona abría los ojos muy grandes y me decía, no, Buenos Aires no es Latinoamérica.
esta reflexión me parece que va bastante más allá. Para mí, antes de empezar a elaborar una idea de ciudad inteligente, me parece que uno tiende naturalmente a interpretar la idea de inteligencia en una especie de delegación hacia la tecnología o hacia los medios, y me parecen que las dos cosas no son delegables. Me hace acordar y me hace sentir un poco viejo, porque yo me acuerdo cuando se hablaba de los edificios inteligentes, y era una especie de marca. Yo coincido que es importante darle nombre a las cosas, más allá de que tiene como un sentido de marketing, tiene un sentido de darle entidad y de alinear a partir de ello, una serie de pensamientos y de acciones. La idea de ciudad inteligente me parece que no es delegable, como no es delegable la identidad de un lugar. Nosotros no podemos pensar que nuestro destino es un destino de ser París o no dejar de ser París, como tampoco es delegable la inteligencia del ciudadano que se hace dueño de la ciudad, que se hace dueño un poco de su lugar, se hace dueño de su destino, que tiene una idea fuerte de identidad y de pertenencia. Y en definitiva esa es la inteligencia que me parece que tiene que volver y trasladarse a estos hechos, que en este caso estamos hablando de arquitectura dentro de la ciudad. Por otro lado, hablando de la tecnología como claramente, como decía Edgar, de no perder de vista la idea de que la tecnología es un medio. En esta reflexión, cuando pensamos de cómo podemos intervenir las ciudades, yo pensaba que, por ejemplo, la idea de tecnología me ha pasado hace poco estando trabajando en Santiago del Estero o en Córdoba, que obviamente la idea nuestra es tirar como la piedra un poquito más allá, como para generar a través de eso un camino posible como para repensar nuestras ciudades y que sean ciudades más amables, más vivibles, donde nuestra intervención empieza a ser coherente. Pero quizás estamos más cerca de una idea de low-tech que de empezar a implementar sistemas digitales. Low-tech en el sentido de estar atento de que nuestras intervenciones sean posibles y viables, factibles en cuanto a sus costos de mantenimiento, factibles en cuanto a sus costos operativos. De alguna manera me parece que en una visión más honesta hay una idea de lo austero, pero en un sentido positivo, en un sentido de que hay una construcción que sólida y de base que debería plantearse esta reflexión por ahí quizás antes de trasladarla directamente a esto que digo que es indelegable, por lo menos indelegable en pensar que en la tecnología podemos instalar como esta nueva cultura urbana. Por otro lado, otra reflexión que se me disparaba era con esta idea de París y en esta idea de que la identidad tampoco es delegable, era tomar un poco conciencia de, por lo menos es un esquema que yo lo tengo presente viniendo del interior del país, como cordobés, que es siempre este esquema de la periferia y del centro. Y hay una lógica que se vuelve constante y es como que el centro no mira a la periferia. Argentina, si trasladamos este esquema, tiene la misma trama o tiene el mismo patrón de cómo se para frente al mundo. Buenos Aires ha sido París o es París y mira hacia afuera, pero en realidad el centro nunca vuelve la mirada a la periferia. Y yo no sé a esta altura si realmente nos interesa que esa mirada vuelva. Y sí me parece más interesante una construcción cultural o una construcción abarcativa, obviamente desde una idea de multicultura o quizás más lo que se empieza a hablar ahora de hipercultura, de una gran cultura universal con diversas expresiones, pero en ese sentido que las ciudades empiecen a mirarse hacia adentro y empiezan a tener respuestas que son como coherentes a su sentido y a su identidad, y que de esta manera generen verdaderos sentidos de pertenencia y verdaderos resultados en cuanto a que son pertinentes. Como les decía, la idea de hablar desde la silla era para que podamos compartir y debatir. Me parece que la construcción de un pensamiento tiene más que ver con lo colectivo.
se me viene a la cabeza así como esa imagen de ya más de 70 años, de cuando Ayn Rand, que buscaba en su camino de darle sustento filosófico al pensamiento individualista, que fue un poco base del capitalismo del siglo XX, planteaba estos dos personajes tan maniqueos y tan opuestos, ¿no? que era Rourke, el arquitecto del manantial, que era una persona que realmente su identidad más clave era su ego y su talento individual y su sentido de desarrollo individual, que no transaba absolutamente con nada. Hace poco lo releí el libro y me llamaba la atención lo polarizado que estaban los caracteres, y cómo hoy, por lo menos en lo que a mí me gusta pensar, están exactamente dado vueltas. Me parece que es más próximo a la idea de la construcción de una cultura donde hay más lugar a los elementos sutiles, en un sentido más humanista, que en estos grandes paradigmas. Me parece que la única forma de construir ese pensamiento es a partir un poco del debate, del disenso, de aceptar las diferencias y un poco confluir en ideas comunes de ciudades que eventualmente van a ser más amables y más bellas también. Bueno, muchas gracias.